Estamos ante la penúltima conferencia del 9º Congreso de Economía Austríaca. Tenemos el placer de contar con el profesor Milancho Bastos, pues bueno, una personalidad destacada dentro de la escuela austríaca y desde luego una persona y un académico muy querido en el Instituto Juan de Mariana. Es el segundo año que nos acompaña en el Congreso y esperemos que no sea el último, sino el segundo de muchos más años subsiguientes. Ya sabéis que las conferencias de Bastos siempre tienen un éxito apabullante, aclamador, y esperemos y confiamos y sabemos que hoy pues pasará algo parecido. Os dejo con el profesor Miguel Anxo Bastos, no sin antes deciros que, dado a la aglomeración, entiendo que queráis estar en la misma sala que el profesor Bastos, como quien pues está con los jugadores del Real Madrid elevando la Copa de Europa, pero si del Atleti, ¿no? Efectivamente, si queréis estar más desahogados, hay otra sala al lado con sillas para sentarse, con una perfecta retransmisión por streaming, que no vais a perder ningún detalle o casi ninguno. Pero bueno, en todo caso, pues si estáis aquí, acomodaros como podáis. Empezamos y muchas gracias, profesor. Muchas gracias, y no sé por qué tanta velocidad inmerecida. A ver, se escucha, hay que encender aquí algo, otras cosas así, antes como se daban las clases, antiguamente, no Pues buenas tardes. A ver, antes escuchaba a los compañeros hablando de la educación y así, y digo que si empecé a estudiar este tema de las pensiones, y digo, bueno, a ver, porque las pensiones normalmente cuando se estudian de una forma liberal. Entonces empezamos debatimos allí todos. No sé qué, que si hay que aumentar la edad de jubilación, que si hay que hacer un reajuste, que si hay que cortar. O sea, nos creemos el cuento. Las pensiones no son... nos creemos el cuento en el sentido de que creemos la propia retórica, el propio discurso del gobierno o del sistema de pensiones. Y por eso empecé a estudiarlo, vamos a ver. Dije, gente tan mala, ¿quién pone los sistemas de pensiones así a gran escala? Pues Bismarck. Ven cómo los pone Mussolini. En España el sistema de pensiones era de capitalización, incluso con la oposición, con el apoyo de los sindicatos. Los sindicatos siempre apoyaron, hasta después de la República, el sistema de capitalización. No se fiaban de los gobernantes. Y en muchos países era así. Y digo, entonces lo pone Mussolini, lo pone Franco. Digo, qué gente más buena. Digo, que piensa en el bienestar del obrero. Digo yo así, no. Entonces, vamos a ver, algo no cuadraba. Y empecé a estudiar, ¿no? Entonces, si ustedes leen la literatura sobre pensiones, y a mí me gusta mucho leerla, el discurso es muy semejante a lo que hablamos antes de la educación, en el sentido de que es algo bueno, que bueno es el Estado, mira qué funciones sociales más buenas hace, etc. Es la cara buena del Estado, es la cara bonita del Estado, es el impuesto perfecto, es una cosa ideal, porque atiende a los viejos, a los discapacitados, etc., da un montón de pensiones, y es casi imposible atacarla. De hecho, casi no hay ataques radicales contra las pensiones. El ataque es saber cómo podemos hacer para hacerlas así que sean sostenibles, hacemos unos fonditos de inversión así que sean bonitos y así que las complementen, y vamos a buscar sistemas así nocionales, ¿no? Que es la palabrería que se usa ahora. Entonces empecé a estudiar este tipo de temas, porque a mí me gusta mucho estudiar el Estado y me gusta mucho estudiar este tipo de cosas, y vi que no había, e incluso los liberales, por eso lo digo, cuando estudian el tema de las pensiones lo echan en términos de sostenibilidad, y empiezan a ver las pensiones como si fuese pues, algo distinto del aparato del Estado. Y nos creemos el cuento porque la seguridad social forma parte del Estado, como la justicia, como la sanidad, como la educación, como cualquier otra, las obras públicas o cualquier otro tipo de cosas que hay. Es exactamente igual, forma parte del bloque de estatalidad, exactamente igual que otra cosa, solo que tuvieron la astucia suficiente de hacer un presupuesto aparte y de crear esas funciones aparte y crear supuestamente unos impuestos para justificar esa prestación. Crearon la idea del impuesto finalista, igual que Calvo Sotelo en los tiempos de la dictadura de Primo de Rivera inventó la idea del presupuesto extraordinario. Como tenía déficit, pues hizo un presupuesto que le daba equilibrado, y hizo uno complementario a posteriori que le daban déficit, ya está. Pues esto es algo semejante. Inventan una cosa, quieren hacer una serie de políticas redistributivas, porque básicamente el sistema de pensiones es política de redistribución, e inventan la idea de que cuando usted lo paga, lo está pagando para algo. O sea, que hay una relación evidente entre lo que usted paga y lo que usted cobra. Y no es eso. Entonces, normalmente discutimos en términos errados.
en términos equivocados, discutimos en términos a ver cómo podemos hacerlo sostenible, a ver si, ¡ay, este año entramos en déficit horror! Va a quebrar el sistema de las pensiones, está todo en peligro, está todo tal. No, señor, no quiebra, quiebra si, lo dijo un izquierdista, lo dijo Robert Reich, quiebra si quiebra el Estado, si no quiebra el Estado no quiebra, porque simplemente quitan fondos de la educación, quitan fondos de la sanidad, o suben impuestos, hacen cosas, y mantienen las pensiones. La idea, el error, es pensar que es algo aparte del resto. ¿Por qué? Y empezamos, ay, hablamos del fondo de pensiones, ¡qué malo es el PP! Es malo que se comió nuestra hucha de las pensiones. ¡No hay hucha! Nunca hubo hucha. Y eso es por eso me digo que muchas veces cuando leo la prensa, incluso la prensa liberal, se quejan de que comíamos la hucha. Nunca hubo hucha. La hucha, la hucha esta, el Trust Fund, esto lo inventó Roosevelt, Almagro y todos los teóricos del New Deal, crearon un sistema de fondos de reserva que consistía en que los superávits del sistema de pensiones, que fueron muchos, a ver si me explico. El sistema de pensiones es un impuesto. Es un impuesto que durante mucho tiempo fue un impuesto de enorme recaudación. Ustedes piensen en el sistema de Bismarck, piensen en el sistema de Roosevelt. 10, 12 millones de obreros a pagar y 20 o 30.000 a cobrar. Porque se cuidaron mucho de poner la edad de jubilación a los 70 años. Al principio, después la bajaron. A los 70 años. O sea, millones a pagar, decenas de miles a cobrar. ¿Eso qué es? Para burlar eso, crearon la idea de que había un trust fund, que había un fondo de reserva, que se guardaba allí eso. El fondo de reserva es ese superávit, parte de él, porque otra parte ya está gastado, se cogía y se le adjudicaba al fondo de reserva, o el trust fund. El trust fund entonces inmediatamente compraba deuda pública, o sea que el dinero volvía a la misma mano que se lo dio. O sea que ese dinero ya está gastado, y a cambio le emite una deuda pública. Deuda pública que si quiere cobrarse para vender hay que venderla en el mercado secundario, pero hay que venderla igual, y solo que en vez de pagar intereses, los intereses, por cierto, también se pagan con más deuda. Eso también hay que decirlo, no meten allí en el cerdito una hucha, allí todos los meses los intereses le pagan con más deuda, es decir, que ya está gastado también. En caso de necesidad lo que hace es vender deuda pública, que a efectos económicos es como emitir deuda nueva. Efectos contables no, pero efectos económicos sí, porque esa deuda hay que venderla, hay que pagar los intereses a una figura externa en vez de pagártelos a ti mismo. O sea, nunca hubo nada. Aparte que el caso, que al ser deuda pública, si el Estado quiebra, el fondo quiebra, porque el papel español tampoco valdría nada en ese momento. Es decir, aparte de SPU. Entonces creó una retórica con unos cuentos. ¿Por qué? Porque y fue durante decenas de años un impuesto enormemente lucrativo. Enormemente lucrativo. Bueno, al principio para atraer a la gente. De ahí vienen las comparaciones con el sistema de Ponzi, que no es un sistema de Ponzi. Pensar que es un sistema de Ponzi es entrar en la propia retórica del sistema. Pensar que es un sistema autónomo. No es autónomo, no es Ponzi. Simplemente, si hace falta dinero, se emite deuda, se le pide a Draghi, o como hace Syriza, se le emite bonos o lo que sea, se los descuentan. Es decir, pero no es un sistema de Ponzi porque no es un sistema autónomo, está perfectamente engranado con el Estado. Los beneficios del sistema fueron siempre al Estado y ya están gastados, no hay nada ahorrado, es un sistema de reparto. No hay nada. O sea, sus pensiones futuras la cobrarán con los ingresos futuros que tenga el gobierno en su momento y cobrarán lo que digan sus nietos que deben ustedes cobrar. No, porque otra cosa, el sistema de pensiones se vende con retórica de seguro. El famoso juicio de los Amis demostró que no. Es decir, los Amis, como saben ustedes, es una secta anabaptista que hay en Estados Unidos que no les gusta mucho así el Estado, tiene una religión muy estricta, es muy ludita, muy pretecnológica, y tienen prohibido asegurarse por religión, tienen prohibido el seguro, porque dicen que solo Dios proveerá, etc. Entonces tienen prohibido el seguro, también como algunas comunidades islámicas tienen prohibido el seguro. Entonces ellos aceptan el impuesto, porque al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios, etc. Entonces eso, como está en la Biblia, el impuesto sí que lo podían pagar, pero el seguro no podían asegurar. Y la retórica, toda la seguridad social es una retórica de seguro, empezando ya con el nombre. Es decir, que si pasa algo, usted está asegurado y tiene una suma. Y fueron a pleito. Los Amis dijeron, no queremos pagar esto, que es un seguro. Y fueron a pleito y efectivamente se demostró que no era un seguro, que era un impuesto, todo lo pagaron. Porque tiene la retórica del seguro, pero no tiene nada definido. Es decir, ustedes tienen derecho,
por eso lo comparo con la sanidad, la educación. Usted tiene derecho a educación, pero no le dicen ni cuánta, ni cuándo, ni de qué calidad, ni cuántos años le va a durar, ni cuánto le va a costar, ni nada. Lo mismo pasa con las pensiones. Usted tiene derecho a una pensión. ¿Cuándo la van a cobrar? No lo saben. ¿Cuánto van a cobrar? Tampoco lo saben. Porque tienen una serie de normas, unos pactos de Toledo, que ya fueron violados, que yo sepa, 3 veces desde que se fundaron. Es decir, que básicamente es un sistema, es un impuesto, y es un impuesto al trabajo. De gran recaudación. Yo creo que, no sé si me corrija el profesor Rayo, creo que es el que más recauda. No sé si con el impuesto de la renta, yo creo que recauda más el doble. Y debe ser el 10% del PIB español. Más o menos por ahí debe andar. O más incluso, aún peor. Es un impuesto al trabajo soportado por el trabajador exclusivamente. La gente piensa, no, es que parte la paga el patrón. Como sabrán ustedes bien, que son austriacos, toda esa parte simplemente es el patrón o el empleador. Absolutamente de acuerdo. Mira, don Jesús, menos mal, que bien. Estoy hablando de sus temas, don Jesús, pero más duro que usted. En temas de pensiones, sí. No, entonces estaba diciendo que es un sistema, que es un impuesto al trabajo, que es soportado directamente por los trabajadores, de lo cual no se ahorra nada. Por eso digo que a veces también los liberales, algún liberal le vi yo diciendo que si quitábamos la parte de las cotizaciones se incrementaría el empleo o algo así, ¿no? Quitar la parte de la cotización no creo que sea así. Después podemos discutirlo, pero yo no creo que sea así. No creo que sea así. Porque ese impuesto ya está siendo soportado por el trabajador. El empleador no está soportando nada. El empleador sí. El empleador lo recauda. Que muchas veces se dice, no, es que las aseguradoras y los fondos, no sé qué, tienen unos costes de gestión enormes. Claro que tienen los costes de gestión enormes las aseguradoras y los fondos de gestión, porque el Estado externaliza los costes en millones de empresas de todos los costes. Es decir, todos los costes de gestión, de recaudación, etcétera, están externalizados entre todas las empresas españolas. Es decir, así claro que tienen costes de gestión baratos. No te fastidies. Obliga a todas las empresas a tener un gestor o empresas de un tamaño a tener un gestor de las pensiones de sus trabajadores, que las cotizan, etcétera. Así claro que no tiene costes de gestión, ya se nos impone a los demás. Entonces la idea es esta, que es un impuesto que ya está gastado. Y digo, pero no es la retórica que nos venden la idea esto de que sí, si ajustamos el modelo de pensiones, que si hacemos esto, que si la natalidad, que si la inmigración, que si cosas por el estilo. No, señor, es un impuesto, no va a quebrar nunca, porque no quiebra, quebrará el día bendito, decida el Armagedón, el día que quiebre el Estado. Pero, mientras tanto, no va a quebrar. Y digo, ¿y por qué es tan importante esto para el Estado? Repito, que es la cosa de la ponencia. Supongo que estos estarán de acuerdo más o menos conmigo. Es decir, que montan un artificio contable, le llaman seguridad social, es igual que si lo ponen con la educación, con la sanidad, lo que sea. Es decir, lo pueden hacer. Es que la sanidad, la educación no va a quebrar porque no cubren las tasas de universidad, no cubren los costes. Entonces va a quebrar. No, sacando toda parte del dinero y ya está. Pues las pensiones lo mismo, es que no llega el dinero de las pensiones, pues quitarán otra parte, o pagarán menos, o pagarán lo que les dé la gana, pagarán cuando les dé la gana. Mira, los economistas de pensiones dicen, por ejemplo, en la última reforma entre Zapatero y Rajoy bajaron las pensiones un 35%. Un 35%. De entrada ya con 2 años de retraso, quiere decir que si ustedes tienen una esperanza de vida de 20 años, ya es una pensión de un 10% menos. Después, entre cosas de sostenibilidad, la introducción más o menos ficticia de las cuentas nacionales, que si después los requisitos en las edades medias de cómputo, etcétera, ¿no? Es decir, inventen una serie de cosas para decir, queremos gastar esto, vamos a ajustar los parámetros para que de esto y punto, y simplemente, si queremos gastar más, subimos y ya está. Incluso decían que querían jugar con los tipos de interés. Decían, querían va a subir el 0,25% todos los años, es una esperanza de inflación del 2%, a interés compuesto, calculen ustedes a 30 años cuánto sale eso de reducción. Es fácil de hacer. Pero digo, a mí me interesa más a cuestión del Estado. ¿Por qué es tan popular esta cosa? Porque es el impuesto perfecto. Es el impuesto perfecto. Es el impuesto perfecto. Ya. Poca gente le plantó cara a este impuesto en su momento. Solo algunas aseguradoras en Inglaterra y sobre todo las caridades voluntarias. Las empresas de caridad voluntaria le plantaron cara a la seguridad social en su momento. Pero casi, y de hecho, se implantaron antes en los países, digamos, dictatoriales que en los países más avanzados económicamente.
Es el impuesto perfecto. ¿Por qué? Primero, porque no se percibe como un impuesto. La gente piensa que es un ahorro. Y porque la retórica que nos vendieron es que es un ahorro, que tenemos ahí nuestro cerdito ahorrado, una suma de dinero que nos va a dar una cosa. Y que ha ahorrado. No hay nada ahorrado, como lo estoy diciendo, no hay nada ahorrado. Les darán lo que haya en ese momento, si hay en ese momento. Y si no, pues como Argentina, cobrarán con papel devaluado, como en Rusia en los 90, cobrarán papel devaluado y no pasará nada, no cobrarán. Es decir, no hay nada que impida que pase eso. Es decir, si el Estado quiebra, porque ellos fueron muy oportunistas en las grandes hiperinflaciones de los años 20. Destruyeron los fondos de inversión, sobre todo en Francia, y aprovecharon ya rápidamente para decir, ¿ves cómo no funciona? Tiene que ser el Estado que gestione este tipo de cosas, ¿no? Entonces, aprovecharon eso y es un impuesto que recauda una cantidad enorme de dinero, además es el impuesto perfecto, pero además es un impuesto redistributivo. Es un impuesto que redistribuye. Está pensado para distribuir la renta. Y no solo está pensado para distribuir la renta. Algunos teóricos llegaron astutamente a proponerlo como forma, el sistema de pensiones, de usarlo para llegar al socialismo. La teoría de los socialismos de los fondos de pensiones. Es decir, la idea, por ejemplo, de Blackburn, por ejemplo, y lo apuntó también Peter Drucker en un trabajo célebre, la idea era, aprovechemos estos fonditos de empresa para que los obreros compren las empresas y de esta forma se socializa la economía. Y decía Blackburn que crear un fondo de capitalización estatal y que ese fondo de capitalización estatal a través de su participación fuera comprando todas las empresas y llegáramos al socialismo de una forma blanda e inocua. Es decir, que es una forma de usar. Porque las pensiones no solo. Estamos pensando en sistemas de reparto, todos los sistemas del mundo tienen algún tipo de intervención. Es decir, por ejemplo, todo lo que es los sistemas chilenos sí que son más liberales que los nuestros, pero tienen coeficientes de inversión obligatorios, probablemente, tienen que comprar la deuda a papá Estado. Es decir, y todos los fondos y cosas por el estilo siempre tienen algún tipo de intervención, porque curiosamente son los que le compran la deuda al gobierno. Puedes prestar el sistema directamente, puedes prestar de forma indirecta. Pero yo creo que es el impuesto perfecto porque además nos ata al Estado. Y esto es lo que yo le veo más dañino. Nos ata. Es una cosa horrible. Desde que el niño nace o empieza a trabajar a los 20 años, está atado a la cadena y no puede salirse de ella. Es porque el sistema, si fuera tan bueno, el sistema se vendería como pan caliente. No haría falta hacerlo obligatorio. No sería todo el mundo querría devorar ese magnífico cosa. Tuvo mucho éxito al principio porque actuarialmente funcionaba muy bien. Quiero decir, Ida Mae Fuller, que fue la primera pensionista americana, pagó $20 en toda su vida de cotización, pero cobró $22.000 a lo largo de su vida. Al principio, como había tanto excedente, se permitían el lujo de decir, vamos, ves qué bueno es. Y aún estamos viviendo de esas rentas, estamos viviendo esa idea de que el sistema es muy bueno, que es muy generoso, y lo fue. Los pensionistas hasta relativamente hace poco, comparativamente a lo que habían pagado, cobraban mucho, pero el problema es ahora. Pero digo que nos ata en el sentido de que ahora tenemos como, es una bomba de tiempo, es decir, tenemos 10 millones de personas dependientes. ¿Y qué hacemos con ellas? Yo cuando voy a un debate, algún debate académico, algún debate por una radio, una cosa así, y discuto estos temas y hablo de así estas cosas que me gustan a mí, del anarcocapitalismo, estas cosas así. ¿Y quién pagaría las pensiones? ¿Y quién pagaría las pensiones? ¿Y vas a dejar 10 millones de personas a morir de hambre? Siempre lo primero que te sueltan es nos ata al Estado y tiene 10 millones o 20 millones de rehenes. Es decir, que tienen difícil solución. Entonces nos va atando una cosa a la otra. Y es enormemente legítimo porque es la cara buena del Estado. Antes hablábamos y genera millones de interesados. Con esos excedentes, en su momento, se construyeron buena parte de las estructuras administrativas de los estados. Se construyeron, por ejemplo, las primeras burocracias a gran escala. La burocracia normalmente es el esqueleto del Estado. Normalmente la clase política es la que gobierna, pero normalmente para que gobierne necesita de un grupo de personas que le obedezcan y que hagan caso, desde policías, jueces y sobre todo burócratas. Pues construyó esas burocracias y construyó un montón de personas, digamos, dependientes. Y hay ahora millones de interesados que votan por pervivir en esto. Y yo digo, no solo, igual que antes hablamos de la educación. La educación, yo creo que el principal contenido de la educación no es educar, es generar estatistas. Si no, miren, pues me refería antes, miren el contenido de la educación. Pues la pensión es algo semejante. Y la educación es algo muy bonito, y la pensión es algo muy bonito, que atienda a los viejos, pero la visión es tener millones de personas dependientes, obedientes y domesticadas,
de cuales puedes gobernarles y administrarles la vida a voluntad, puedes decidir sus salarios, cómo viven, si pueden viajar, si pueden viajar al extranjero o no. Por ejemplo, porque claro, el profesor Rayo escribió hace poco, y de ahí viene mi idea de estudiar estas cosas, escribió hace poco sobre los escritores. Y decía, claro, la pensión no es suya. Usted cotizó toda su vida, pero llega a una edad, usted quiere seguir escribiendo, por ejemplo, y dice el Estado, no puede usted seguir escribiendo. Y dice Montón, ¿y por qué? Porque lo digo yo, porque tu dinero no es tuyo, es mi dinero y te lo pongo yo las condiciones. Pero quien dice los escritores dice muchas cosas. Ustedes, por ejemplo, cotizaron, pagaron durante 30, 40 años de su vida y tienen derecho a su pensión, ¿por qué no pueden seguir trabajando? Dependiendo del tipo de trabajo que tengan. Si tienen un trabajo intelectual, o tienen un trabajo agradecido, o tienen un pequeño comercio, pueden seguir. ¿Por qué no pueden? ¿Por qué no les dejan? Es decir, o sea, ¿y por qué no pueden casarse otra vez? ¿Quiénes son para meterse en su vida? No sé si me explico. Es decir, introduce una serie de intervenciones, de controles en la vida que no son normales. Además decide usted hasta qué años va a trabajar, dónde va a trabajar, cómo va a trabajar, qué puede usted trabajar, si puede compaginar con otros trabajos, etc. Es decir, esta es la idea yo que les quería plantear. Porque la idea es esto, es un impuesto. Lo que busca básicamente es controlar todo esto, redistribuir rentas. Como saben ustedes, los sistemas de pensiones actuales priman más a las pensiones bajas y la diferencia se reduce cada vez más entre las pensiones bajas y las pensiones altas, es decir, no hay ningún tipo, y además con las ideas que hay ya de destopar, quitarle el tope a la cotización, de tal forma que ustedes cotizarán por lo que ganen, pero cobrarán una pensión máxima congelada. Está en el programa de Podemos, no estoy diciendo nada del otro mundo. La idea es esa, la idea es que la pensión no es un sistema de previsión, no tiene ninguna lógica de seguro, no tiene ninguna lógica actuarial, no sigue los principios de un seguro, simplemente es un impuesto, y que dice en la letra que si paga ese impuesto que usted cobrará algo el día de futuro, pero repito, no hay nada asegurado. Lo único que dice que cobrará un impuesto, igual que tendrá educación o tendrá sanidad, lo que le den después es otra cuestión. Entonces digo, la idea de esta conferencia, o de esta que no es una conferencia, esto es un congreso. Yo no vine aquí a dar una conferencia, los congresos vienen aquí a discutir. Conferencia va a dar don Jesús, que es el que sabe. Yo vengo aquí a dar una ponencia y a discutir con ustedes, pero la idea es esta: dejemos de ver las pensiones, es mi idea, como algo que puede quebrar, sostenible, insostenible, y dejemos de usar su propia retórica, y pensemos la retórica de lo que es un impuesto al trabajo a gran escala, y que después se usa, y se usó, no para pagar pensiones, sino para todo tipo de gastos, y en el futuro será siendo usado para cualquier tipo de gasto. Repito, porque ese dinero que se cobra las pensiones va a las cuentas generales del Estado, y después se consolidan y hacen unas cuentas consolidadas, una serie de cosas alambicadas, pero está gastado, está comido y se come todos los años lo que hay. No hay nada ahorrado. Eso es lo que estoy diciendo. Ahora comenten si quieren. Formatos de ponencia, no de conferencia, por eso lo dice así. Yo, por iniciar el debate, y ahora paso rápidamente el micro, ¿no crees que adoptar esta perspectiva ahora es concederle una victoria al Estado? Es decir, el Estado nos ha estado prometiendo que el sistema se comportaba de una determinada manera, cuando no se comportaba, pero había asumido ese compromiso, y tú ahora básicamente estás diciendo que nos olvidemos de todo lo que ha prometido el Estado y de que, sí, asumamos que era una mentira y que tiene razón. Pero eso es desatar al Estado del mástil del que se había atado, y eso por tanto le facilita las cosas, porque si tú planteas que el sistema, como se ha comprometido, es contributivo, si ahora rebaja las pensiones está quebrando, y podemos denunciar que el Estado administra un fondo que está quebrado. En cambio, si dices que es un impuesto, no quiebra. Pero es que el sistema de pensiones es una mentira ya desde el principio, no es una cosa que le demos legitimidad, y contarlo no sé si yo mi lucha no es por el sistema sea sostenible, no, yo no quiero reformar el sistema, yo quiero explicar cómo funciona, a mi entender, igual que explicó Melián antes, cómo funciona realmente el sistema, y después ustedes sacan sus conclusiones o no, si se fían de él o no. Yo no me fié de él. De entrada ya por la cosa tan simple del fondo de reserva, ya es la primera mentira, pero después toda la retórica del seguro, de las pensiones, no hay ningún seguro, no hay una prestación definida. Es decir, ustedes prometen una cosa, además le cambian las condiciones en medio del contrato, cosa que ustedes, por ejemplo, a ningún banco le toleraría. Si ustedes hacen un depósito en un banco, por ejemplo, le dice, hago un depósito a plazo a 2 años, y cuando llega usted a cobrar, le dice, no, ahora no tengo ya por cuestiones de sostenibilidad del sistema, espéreme 6 meses más o 1 año, ya le daré yo. ¿Qué dirían ustedes? ¿Está usted robando? ¿Qué?
Sí, también, pero digo que la visión no es una visión técnica, es que quieren entrar en tecnicismo, porque yo pasé muchos años estudiando técnicamente el tema. Pero esto no es así, no es así. Es entrar en la legitimidad. Es decir, es igual que pensar que la educación está para educar a los niños. La educación no está para educar a los niños. La educación está para meterle valores estatistas a los niños, que es muy distinto. La geografía, las matemáticas, todo. Las matemáticas es la peor. Profesor, buenas tardes, muchísimas gracias por su charla. Usted mencionaba un punto muy importante, que no importa si es directa o indirectamente como se lo haga. Usted específicamente dijo el caso de Chile. Me parece muy importante señalarlo porque se dice que es un sistema de libre competencia, o por lo menos lo que se nos enseña en mi facultad de Economía, que es un sistema de libre competencia en el cual tú vas, depositas y te lo devuelven al tiempo que tú quieras en un plazo fijo. ¿No es un sistema liberal, si se puede decir? Es más liberal que lo que hay. Pero funcionan con licencia, si no me equivoco, tienen unos requisitos de acceso. No sé si me atrevería a decirme si tienen coeficientes de inversión obligatorios o no. Desde luego sí que son compradores de... Y su sistema obligatorio también, además. Y son compradores de deuda pública masivamente también. Pero si quitamos ese sistema, o sea, si ya no sabemos que sean obligados a comprar deuda... Muchas gracias. Si ya no sabemos que sean obligados a comprar deuda pública, entonces sería un sistema viable, sería un sistema en el cual ya no sería un impuesto. A ver, yo en general, y eso que yo tengo uno, además con don Jesús, no soy muy partidario de los fondos de pensiones. Prefiero el ahorro puro y duro y bruto en stock. ¿Y por qué? Porque el fondo de pensión es una forma de ahorro, digamos, orientada, canalizada fiscalmente por el gobierno. Igual que te la da, te la quita. Igual que te da unos beneficios fiscales, ahora Podemos te los quita. Igual que te da ese tipo de cosas. Si estás en un fondo de esos, después cuando vas a cobrarlo te dice o lo quitas a trocitos o no te lo dejo, o te pongo un tratamiento fiscal confiscatorio. Es decir, o lo nacionaliza como Argentina. Entonces, a mí me gustan mucho los modelos de Hong Kong, ahorro puro y duro en oro. como los viejos. Habría que hacer una acotación sobre esto. Sí. Vamos a ver, el principal problema del sistema de Chile es que se obligó a que el sistema estuviera instrumentado a través de fondos de pensiones. Y los fondos de pensiones tienen una característica muy importante, y es que trasladan el riesgo al partícipe, al supuestamente asegurado. Luego no son seguros. El sistema chileno impidió que aquellos que así lo decidiesen voluntariamente pudieran ir a una compañía de seguros de vida y contrataran una jubilación garantizada. Este es el principal problema, no sé por qué se puso esa restricción, y luego cuando se produjo la gran recesión se esfumaron miles de millones de los fondos y ello fue en detrimento del sistema de capitalización individual, que en última instancia es muy superior al de reparto. Luego, ese es el pecado original del sistema chileno. Y así se lo hice ver a Piñera y compañía también es así, en diferentes instancias, porque en última instancia no eran sino ingenieros sociales procedentes de Chicago, lo peor de lo peor. Son Chicago. Ahí habló don Jesús de eso, sí. Sí, a mí me interesa su opinión, aparte de deslegitimarlo de partida, de el contracting out, es decir, el de intentar desmontarlo a partir de darle la libertad a la gente de salirse del sistema de pensiones y que una generación, la que está cautiva, como usted dice, pues soporte un coste doble, pero lo decida y acabe destruyéndose el sistema de pensiones, pero a partir de dar esa libertad y no de legitimarlo de partida. Eso es más Chicago, eso es Feldstein, es el plan Feldstein. El problema es que obliga efectivamente a una generación que no tiene que hacer. Yo básicamente soy partidario de la desamortización. Y así de crudo lo digo. Porque el sistema de plan Feldstein sí que una pensión, uno pague doble y tal, pero al final más o menos sería algo parecido a transformar el sistema actual en una especie de sistema chileno, también orientado y guiado. Yo defiendo desamortizaciones, es decir, como hizo también en parte Pinochet, en parte de lo que hizo en ese aspecto fue vender activos y con esos activos dotar los fondos de jubilación después. Yo también sería partidario de vender, ya lo dije muchas veces, cuando decía yo era un loco, cuando lo hace Chiriza está bien, de vender playas y de cosas así. No, el Estado español tiene muchos activos, muchísimos activos, y muchos de gran valor. Se pueden desamortizar, y
con esa desamortización, me supongo que habrá que hacerlo de una forma ordenada, tampoco estoy diciendo que sea así, supongo que técnicos hay para este tipo de cosas, pero tendría que ser una cosa así, de ir amortizando año a año las pensiones, no todos de golpe, pero sí ir amortizando las pensiones dotando un fondo a los e intentar salirse del sistema, sí. Y que puede ser el ahorro en stock, puede ser el ahorro en pensión, puede ser el ahorro puro y duro y bruto. Y cuidado, los sistemas de ahorro históricos no solo es lo que hace, sino lo que no hace. Es decir, históricamente los sistemas de previsión eran familias, eran parroquias, eran iglesias, eran todo tipo de instituciones privadas y caritativas que prestaban ese tipo de funciones. Incluso había formas de contrato, tal forma que yo, por ejemplo, un señor como yo, que soy soltero, etcétera, si voy viejo, pues hablo con una persona joven, le cedo mis tierras, le cedo mis propiedades, a cambio de que me cuide de mayor y se quede con las tierras. Ese tipo de contrato está muy establecido ya desde la Edad Media, es decir, que son contratos para atender a los más ancianos. Es decir, esa es la idea de la previsión, es decir, de buscar fórmulas de este tipo, lo que haces y lo que no haces. Yo creo que el buen asesor fiscal no solo, por ejemplo, no solo tiene que decir tenga fondos, sino no meta usted en líos, no tenga usted deudas, no se meta usted en cosas, no sé si me explico, es hacerle también meter conducta sana. Por ejemplo, antes la gente tenía hijos, entre otras razones, por una cuestión de garantía de la vejez y cosas por el estilo. Las familias están pensadas para eso, y de hecho para eso se inventó la familia, entre otras cosas. Si no, ¿para qué estamos así? Sobre la desamortización y el contracting out. La verdad es que cuando se ha dado la opción para que la gente libremente decidiera si estaba dispuesta a hacer ese sacrificio adicional, ha optado masivamente por salirse del sistema e irse al sistema de capitalización individual. Y el precedente anterior, e incluso más exitoso que el de Chile, fue en el Reino Unido. El Reino Unido privatizó el sistema como consecuencia de un acuerdo por consenso entre el Partido Conservador y el Partido Laborista, dando la opción para que el que quisiera se saliera del sistema. Primero a nivel de decisión de empresa y luego a nivel individual. 95% de los trabajadores salieron despavoridos, corriendo, a pesar de que tuvieron que seguir pagando cotizaciones reducidas para mantener a la generación que estaba todavía dependiente del sistema previo. En el Reino Unido los autónomos sí que pueden descolgarse, me parece. Bueno. Y luego hay otro segundo tema, la desamortización. Es que hay una cosa muy importante. Uno de los subproductos más importantes de hacer la reforma que necesita el sistema bancario, pasando a un coeficiente de caja del 100%, es que queda liberado, es que queda en evidencia el agregado de activos que secularmente ha ido expropiando la banca a la ciudadanía. Activos que yo propongo, como saben ustedes, desde el año 98, en el último capítulo de mi libro, que se conviertan en fondos que se titulicen y que se produzca un swap, un cambio, un intercambio con los títulos correspondientes a la deuda pública viva. Sin embargo, creo que es más urgente sustituirlo por el valor actuarial de las obligaciones implícitas del sistema de reparto de la seguridad social. Aunque solo sea por esto, creo que incluso hasta Paco Capella ya se empieza a poner cachondo con el 100%. Sí. Más preguntas. Profesor Bastos, ha hablado ante usted en su análisis, que es muy interesante, de plantearlo como impuesto transferencia, pero realmente en el sistema actual sí se crean pasivos contra la contribución. Otra cosa es que lo que se pague es lo que quede. Pero vamos a ver, ¿qué pasivo tiene usted, por ejemplo? No digo yo, cuando se contribuye al sistema de pensiones, sí, se crea un derecho de cobro contra lo que quede. Un derecho de cobro, pero sí, un derecho de cobro. Bien, no le dicen ni cuánto, ni cuándo, ni dónde, ni cómo. No, es contra lo que quede en la caja cuando te toque cobrar. No, en lo que se ingresa ese año, la parte que te toca, que te dice el Estado que te toca, pero tienes un derecho de cobro. Pero también tiene derecho usted en esa caja a educación, también tiene derecho usted a obras públicas, también tiene derecho usted en esa caja a un montón de cosas que están en la Constitución, que dice que son derechos inalienables, tiene derecho a que le presten justicia. Sí que está, lo que pasa es que usted piensa que tiene una cantidad allí guardada, no está definida esa cantidad. Pero, profesor, tiene derecho quien ha contribuido, no quien no ha contribuido. Eso es falso. Por un motivo, porque en España con ese superávit se dieron un montón de pensiones no contributivas. Y más, son las que suben siempre en las pensiones. Si no prueba usted que no cotice, llega viejo y ya verá, ay, el pobre rayo que lleva una vida de
De crápula, pobrecito, hay que dar una paguita, no vamos a dejarlo ahí que muera de hambre en el medio de las cosas. Al final acabaría cobrando y le daríamos una paga no contributiva. Pero es que lo otro tampoco. No hereda nada usted. Y si se muere a los 64 años... Yo vengo de Venezuela y fíjense qué tan cierto es esto, que en Venezuela hay pensionados que llevan un poco más de 4 meses sin recibir el pago de la pensión. Así de simple en lo práctico, en lo aterrizado. Y es tan real como eso, o sea, sobre lo que quede, sobre lo que le dé la gana del Estado de pagar o no, o sobre lo que realmente se inventen, pues, porque al final te pagan con fiat. Le pagan con papel. Fiat, exacto. No, pero es que ahí está la cosa. Es decir, la gente piensa, no, es que es más seguro el sistema del Estado. El Estado, si quiebra, quebró. Y no paga nada. Miguel Ancho, me ha parecido muy interesante, de acuerdo en casi todo, pero incido en las cosas que te está diciendo Rayo. La idea de que sea un impuesto finalista es muy buena, precisamente porque vences al menos marginalmente el problema del cálculo. Dices, ¿qué unidades tiene el Estado y cuáles están yendo mal y cuáles están yendo peor? Ninguna va a ir bien, pero al menos las tienes separadas. Y puedes hacer una contabilidad separada de, señores pensionistas, miren lo poco que van a cobrar ustedes en el futuro, porque tal y como está organizado en el sistema, solo van a cobrar ustedes de lo que recauden de los impuestos de los trabajadores. Es verdad que el Estado ahora está trampeando y dice, vamos a remezclarlo todo y sacaremos recursos de otro lado, pero no les demos argumentos para decir, nos da igual, háganlo, porque ya sabíamos desde el principio que era una trampa. La hucha de las pensiones, perdón, pero claro que existe, y no es lo mismo que esté llena que esté vacía, porque tú estás diciendo, es algo que el Estado se debe a sí mismo, luego es un absurdo. Al revés, precisamente, porque como el Estado se lo debe a sí mismo, no se lo debe. Es decir, es algo, un pasivo menos del Estado. En el momento en que esa hucha esté vacía, ya verás cómo la carga financiera total del Estado es mucho menos asumible. Es decir, en la medida que exista esa hucha, estaremos mejor. Y una pena... Una cosa más, si puedes desarrollar más, porque me parece muy interesante el tema de los socialismos del fondo de pensiones, no sé cómo propondrían que se gestionara. Si proponen que el socialismo de fondos de pensiones es que el Estado gestione esos fondos de pensiones de los trabajadores, muy mala idea. Pero si lo que pretenden es que los trabajadores se hagan copartícipes o accionistas de sus empresas o de otras empresas que su propio sindicato decida, digo, eso es una manera de disciplinar a los trabajadores, de decir, chicos, nada de huelgas, nada de sabotajes, que nos estamos cargando nuestras propias empresas. Luego, no es una idea tan tonta y se puede ir explorando. No es para nada. Digo que el fondo de pensiones es, vamos a ver, si tuviera el fondo de pensiones fuera un fondo soberano, tipo el noruego o cosa por el estilo, no tendría nada que objetar, simplemente compran activos de otros sitios, otro tipo de cosas. Esto es equivalente a lo que hacen a muchos obreros que invierten en su propia empresa. Puede estar muy bien, es muy loable, pero si quiero la empresa, quedan sin trabajo y sin ahorros. Es decir, entonces es algo semejante. Y lo que estoy diciendo es que está gastado, en el sentido, porque si lo gastaran al principio el Fondo de Reserva Español compraba activos, por ejemplo, tenía deuda holandesa, tenía deuda francesa, tenía deuda una serie de cosas. Y solo podía comprar activos de AAA, como saben ustedes. A medida que iba cayendo el bono, la calificación de rating, si miraban la letra pequeña de los reglamentos, ve que iban cambiando el reglamento. Ahora el fondo puede comprar BBB, BBB-, BBCCC, va cambiando la compra para no tener que deshacerse de esa deuda. Es decir, que si es deuda española, esa deuda ya está gastada. Esa deuda tendrían que venderla en el mercado secundario, no en el mercado primario, pero en el mercado secundario sí. Y en vez de pagarse intereses a sí mismos con más deuda pública, tendrían que pagar intereses, por ejemplo, al señor Capella o a mí. Si tuviera tipo, entonces ya le cambia la cosa. De ser una cosa que supuestamente no está allí, que ya está gastado, ahora sí que es un gasto mayor equivalente a emitir deuda pública normal y corriente a todos los aspectos. El fondo de asociación de fondo de pensiones hubo varias cosas. Por ejemplo, Peter Drucker, que en un libro muy desconocido, en los años 70, escribió temiendo eso, temiendo que a través de los fondos de propiedad colectiva de los obreros de los sindicatos se acabaran controlando las empresas. Pero un socialista que se llama Robin Blackburn, que se llama así, Blackburn sacó un libro bastante gordo sobre el sistema de pensiones y proponía eso como medida indolora para allá. Por supuesto, esos fondos serían obligatorios, es decir, cada empresa, parte de lo que paga en pensiones tendría que ser usado para comprar pensiones y bajo control sindical. Entonces, al final acabarían los sindicatos poseyendo realmente las empresas donde trabajaban, o los propios trabajadores poseyendo sus propias empresas. Estamos de acuerdo, y me parece muy bien. Se puede hacer de varias formas, se puede hacer con un fondo también soberano. Sí, esa parte está. Que estamos de acuerdo en que ese dinero está gastado, que decir que no está invertido en nada real, pero los mercados financieros reconocen que la deuda pública es un activo financiero. Sí. Si dices que porque está invertido el fondo de reserva en deuda pública,
es como nada, es como la gente que tiene sus pensiones privadas, pero privadas invertidas en deuda pública, también les estarías diciendo, desengáñense que ustedes no tienen nada. Que es un activo contra otra parte, pero eso es una cosa que es contra ti mismo. Es decir, tú ya, ahora no estás pagando nada por eso. Es decir, si tú emites deuda, ahora tienes que pagar por eso que no estabas pagando nada. Es como si tú tienes una deuda contigo mismo, tú te imaginas que a tu ordenador o tu oso de peluche le abres una cuenta y haces un intercambio tú con él. Al final, o entre los dos bolsillos del pantalón, haces una compensación uno con el otro. Hasta ahí sí, pero sí está en el mismo amo. El problema es cuando me lo prestas a mí. Entonces ya es un activo financiero, ya empiezas a tener que pagarme intereses, ya no es lo mismo. Que te lo debas a ti mismo, que no te lo debas. Porque que yo sepa, el jefe, el responsable del fondo de pensiones lo nombra el gobierno, la dotación del fondo del gobierno, el reglamento lo hace el gobierno, es una parte más del gobierno exactamente igual que cualquier otra. No es fuera de él. Es una deuda como ti mismo. Es como cuando yo digo, voy a ahorrar esta noche, tal, tengo una deuda conmigo mismo. No. No hay deuda conmigo mismo. Hay deuda cara a otra parte. Miguel Ancho, excelente presentación, nos lo hemos pasado muy bien. Yo lo que pasa es que creo que hay aquí una trampa y quiero tu valoración sobre ella. O sea, cuando tú ves esto desde ahora, desde el presente, y eres capaz de llegar a esas conclusiones que nos cuentas y calificas el sistema de seguridad social como otro tipo de impuesto y tal y cual, es muy fácil hacerlo desde este momento, pero mi pregunta es, ¿y los fundadores de estos sistemas de verdad eran capaces de pensar cuando lo fundaron que a 100 años vista esto sería realmente como un impuesto y el Estado se podría beneficiar enormemente de eso? No, es que ellos lo pensaron como un impuesto. Lo pensaron en el sentido de que vieron 10 millones de obreros a pagar, 50.000 a cobrar. Dice, masa de dinero para mí, no sé si me explico. Y además sin quejas, porque no hubo quejas, casi no hubo quejas, porque se vendió muy bien, se vendió efectivamente, se vendió como un impuesto final, no era un impuesto, se vendía como ahorras para tu hucha, para tu vejez, además toda la retórica de huchas, de fondos y de cosas por el estilo. Entonces, como si tuvieras tú guardado un dinerito allí para ti en el futuro, entonces no se veía como una cosa mala, se veía como tú estabas ahorrando para ti mismo. Y además los primeros en cobraron verdaderas fortunas actuarialmente, cobraron fortunas con respecto a lo que habían pagado. Gente que cotizó un año, cotizó 6 meses, llevó pensiones de por vida. Y eso generó una gran aceptación entre la gente, pero lo que era básicamente era un impuesto muy alto, soportado por el trabajo, sí que la gente protestara por él, porque los otros impuestos, el impuesto sobre la renta generó cierta resistencia, pero este no generó casi resistencia, solo repito por parte de aseguradoras y algún otro tipo de colectivos. Pero la cuestión es desde el punto de vista de los fundadores, si de verdad pensaban, es muy fuerte. ¡Hombre, claro, tú cómo pensaba! O sea, o era, no, de verdad creemos que esto puede funcionar porque siempre habrá mucho más trabajo. A ver, es como repito, es como pensar que la educación, no digo que no haya gente de buena fe, ni que no entro en la cabeza de la gente, pero pensar que el sistema educativo se creó para educar a los niños es lo mismo que esto. Pero si ustedes leen las memorias de Jules Ferry, de los creadores de los sistemas de educación nacional, ve que no estaban pensados para esto, estaban pensados para crear italianos, para crear franceses, para crear súbditos que dieran la vida por la patria, que fueran a las guerras y que pagaran impuestos sin protestar. Y esto es algo semejante, es un impuesto. No sé hasta qué punto de maquiavelismo hay, pero lo que vieron ellos de repente fue enormes ingresos. Ustedes saben que la imaginación fiscal es enorme. Hay un libro muy bonito que está traducido en Mises Hispano sobre lucha, escape y fraude. Me parece que Charles Adams es un señor muy interesante que hace la historia. Mira si son imaginativos, son los reyes, duques, aquella gente todo el día, cómo estaba todo el día pensando impuestos, gabelas, tasas, tailes y todo tipo de cosas para idear impuestos, para recaudar lo más posible. Y esto yo creo que por ahí va. Por ahí va. No sé si es bueno deslegitimarlo o no, eso es otra cuestión, pero por lo menos yo creo que se debería analizar así. Sí, señor Bastos, una preguntita nada más. Mire, vamos a ver, a mí me han vendido desde hace muchos años que nuestro sistema era un sistema de capitalización y que lo que hemos estado contribuyendo durante años y décadas al final lo recibiríamos. Esto traducido en números significaría que con una pensión media de 1.000 euros y 14 pagas al mes y 20 años de vida, que es la esperanza media de los ciudadanos en este país, a cada ciudadano aproximadamente se le deberían 280.000 euros. Sí, según el cálculo. Esto sí. Traducido por los 10 millones de pensionistas, que vamos a ser más dentro de 5 o 6 años, en el peor de los casos estamos hablando de 2,8 billones, o sea, el 280% del PIB. Yo creo que el Estado me ha estafado. Este dinero se lo tengo que reclamar. Es un pasivo oculto que tiene en un cajón y no les ha querido dar explicaciones de él. Entonces, yo me pregunto, ¿se le podría denunciar al Estado por este fraude? Y por muchos otros. El problema
No es ese. El problema es que cuando usted denuncia al Estado, el Estado es juez y parte. Y el Estado puede cambiar la ley diciendo que eso no es delito y ya está. Es el problema originario del contrato social. Que nunca hay un contrato social. Porque un contrato son dos partes que pactan algo y una tercera que resuelve. Cuando usted pacta algo con el Estado, no hay una tercera parte que resuelve. Que sea un impuesto, profesor Bastos, está claro, hasta la OCDE, cuando hace sus informes, la retribución, la imposición sobre trabajo une IRPF junto con la seguridad social. Lo tienen clarísimo. O sea, es obvio. Y la cuota empresarial también. Todo junto, porque todo es un impuesto. Se tiene claro, pero no se nos vende así. Yo siempre oí que el patrón pagaba una parte, es una cosa de solidaridad entre generaciones, nos vendían una cosa así, nos dicen, no, señores, pagan un impuesto y así ya está, pues entendemos. Pero lo que critico es la retórica, no el hecho. O sea, ya el hecho ya parte de eso, pero ¿por qué nos quieren engañar? Que hay fondos, que hay cosas así por el estilo. Bueno, yo una observación y un apunte. La observación al fondo de reserva de la Seguridad Social, que no es tal, y que para que la gente lo sepa, es como si una empresa compra acciones propias de su propia empresa o compañía quebrada. Entonces, el fondo de reserva de la Seguridad Social solo tiene sentido por las compras masivas del Banco Central Europeo. Ya no existiría ese fondo si no lo hubieran decidido desde enero hacer esas compras, ¿vale? Por tanto, es una ficción. Y sobre la mencionada desamortización de bienes y servicios públicos, yo me he tomado la molestia de hacer un cálculo económico con cifras reales de patrimonio inmobiliario y con cifras presupuestarias de la Comunidad de Madrid, del sistema educativo total de la Comunidad de Madrid, y hay patrimonio sobrado. O sea, solamente desamortizando las 7 universidades y todos los colegios de la Comunidad de Madrid, recaudaríamos una cantidad, por así decirlo, un 50% superior a la indemnización que le podría corresponder a toda la masa salarial de profesores de la Comunidad de Madrid. Es decir, que el Estado todavía tendría aproximadamente unos 25.000 millones de euros en su bolsillo para hacer cualquier enjuague de estos. O sea, se le da una indemnización a los funcionarios y no quedaría ni un solo profesor público ni un solo político metiendo las patas en la educación, ¿vale? Entonces, hay patrimonio sobrante. Ganamos doblemente, entonces. Claro. Sí. No, es la idea, sí. Bueno, pues terminamos aquí. Muchas gracias, Miguel Ancho, por la excelente presentación.